Hola, gente. Un saludo enorme desde el canal. Es un placer enorme volver a estar aquí con ustedes. Hoy, mis queridos seguidores, les tengo una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Una historia llena de intriga, de giros inesperados, de tensiones, de alianzas estratégicas y, por supuesto, ya lo irán descubriendo. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un evento crucial, un hito que resonó en el mundo. Nos adentraremos en el encuentro cumbre, en la reunión que lo cambió todo, el encuentro de Demet y Can en la histórica y fascinante Palermo. Así es. Demet, Can y Palermo. Y les aseguro que el ambiente estuvo lejos de ser un idílico paseo por la playa. Prepárense para un viaje lleno de emociones y revelaciones. Para aquellos que quizás no estén completamente familiarizados con el contexto, hagamos un breve repaso. Demet y Can, dos personalidades de renombre, cada uno con su propio séquito de seguidores leales y apasionados. Son, por decirlo de alguna manera, dos colosos, dos gigantes en sus respectivos campos. Y como suele suceder con los titanes, sus trayectorias a menudo se entrelazan, se enfrentan, y en ocasiones excepcionales, se unen en momentos críticos. Pero, ¿qué hizo que esta reunión en Palermo fuera tan significativa, tan trascendental? Amigos, todo comenzó con una crisis que en su momento amenazó con desestabilizar el panorama completo. Imaginen un terremoto, pero en lugar de sacudir la tierra, sacude los pilares del mundo de Demet y Can. Una situación delicada, cargada de incertidumbre, con múltiples frentes abiertos y consecuencias potencialmente devastadoras. El núcleo del asunto, el meollo de la trama, fue que esta crisis puso a prueba la lealtad de quienes rodeaban a Demet y Can. Algunos permanecieron firmes, inquebrantables en su apoyo, mientras que otros vieron la oportunidad de obtener beneficios personales, de aprovecharse de la situación en su propio beneficio. En medio de este caos, Demet y Can, aunque en bandos distintos, se dieron cuenta de que necesitaban algo más que estrategias y planes minuciosos, necesitaban un acuerdo, un punto de encuentro que les permitiera navegar la tormenta. Y aquí es donde Palermo entra en escena. La elección de la ciudad no fue casual, créanme. Palermo, con su rica historia, su encanto singular, su fusión de culturas, proporcionó el escenario perfecto para una reunión que exigía discreción, pero también simbolismo. Era como si dijeran, aquí en este lugar de encuentro vamos a construir algo nuevo, algo que resistirá el embate de la tormenta, algo que perdurará. Las calles empedradas, los edificios históricos, el sol incandescente de Sicilia, todo contribuyó a crear una atmósfera especial, una especie de burbuja donde se forjó esta reunión histórica. Y aunque no tenemos acceso directo a los detalles precisos de lo que se discutió, podemos imaginarnos la tensión palpable, las negociaciones intensas, los silencios elocuentes, los acuerdos que se cerraron, todo envuelto en un halo de misterio y secretos celosamente guardados. Permítanme invitarlos a reflexionar sobre la trascendencia de este encuentro. Dos figuras clave enfrentando una crisis que podría haberlos destruido individualmente, y, en lugar de sucumbir, deciden sentarse a la mesa y buscar una solución, una salida que los beneficie a ambos, una nueva senda. ¿Es valentía? ¿Es estrategia pura? ¿Es una combinación magistral de ambas? Tal vez nunca obtengamos la certeza absoluta, pero lo que sí sabemos es que el resultado fue trascendental, marcó un antes y un después en sus vidas y en el mundo que los rodeaba. Después de días, quizás semanas de preparativos meticulosos, de negociaciones en secreto, se encontraron. Imaginen la escena, la elección del lugar, la mesa, la atmósfera cargada de expectativas y emociones a flor de piel. ¿Qué se dijeron? ¿Cómo fue el primer saludo? ¿Cuáles fueron las condiciones que se establecieron? ¿Quién cedió en las negociaciones? ¿Quién obtuvo la victoria, aunque fuera parcial? Son preguntas que nos persiguen, que nos mantienen intrigados, ¿verdad? A pesar de las especulaciones y conjeturas, lo que es innegable es que la reunión de Demet y Can en Palermo dejó una huella imborrable. Supuso un cambio de rumbo, un punto de inflexión que modificó el curso de los acontecimientos. Y lo más importante, demostró que incluso en medio de la adversidad más feroz, es posible encontrar un camino, un terreno común, una solución que beneficie a todos. La crisis, aunque amenazante y potencialmente destructiva, sirvió de catalizador, de motor para el cambio. Obligó a Demet y Can a replantearse sus prioridades, a redefinir sus objetivos, a poner a prueba sus alianzas y conexiones.
Y en ese proceso surgió algo nuevo, algo que antes no existía, algo que los fortaleció, que los hizo más resilientes y sabios. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer nosotros, los espectadores, de esta reunión épica? Cr. Creo que hay varias, todas valiosas y dignas de ser consideradas. La primera y quizás la más importante es que ante una crisis, la comunicación es esencial, vital. Hablar, negociar, buscar puntos de encuentro, tender puentes, es mucho más productivo que la confrontación, que la escalada del conflicto. La segunda lección es que las alianzas, las relaciones interpersonales, son de suma importancia. Saber en quién confiar, a quién recurrir en momentos de necesidad, eso puede marcar la diferencia entre el éxito rotundo y el fracaso estrepitoso. El apoyo mutuo, la lealtad incondicional, son activos valiosos que deben ser cultivados y protegidos. Y la tercera, es que la adversidad, por paradójico que parezca, puede ser una oportunidad disfrazada. Una oportunidad para crecer, para aprender de los errores, para reinventarse, para fortalecerse. No siempre es fácil, por supuesto, enfrentar la crisis con optimismo y determinación, pero el resultado final, a menudo, vale la pena, recompensa el esfuerzo y la valentía. Ahora bien, entiendo su curiosidad y su deseo de conocer todos los detalles, de desentrañar los misterios que rodean este encuentro. Sin embargo, por razones obvias, no puedo revelarles todos los nombres involucrados, ni darles acceso a información clasificada. Pero sí puedo asegurarles que la historia de Demet y Can en Palermo es un ejemplo de resiliencia, de estrategia bien definida, de coraje inquebrantable y de la búsqueda incesante de soluciones. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una luz al final del túnel, y que a veces, esa luz la encontramos en los lugares más inesperados, en un encuentro en la cautivadora Palermo. Esta historia me apasiona, me llena de entusiasmo, y espero que a ustedes también. Me encantaría conocer sus opiniones, sus teorías, sus perspectivas. ¿Qué creen que se dijeron Demet y Can a puertas cerradas? ¿Qué estrategias, qué tácticas creen que utilizaron? ¿Qué lecciones concretas creen que podemos aplicar en nuestras propias vidas? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son el combustible que impulsa este canal. No se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las historias fascinantes que les tengo preparadas. Activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas de nuevos vídeos. No se pierdan ninguna de las emocionantes aventuras que les tengo reservadas. Y por último, quiero agradecerles una vez más por su tiempo, por su atención, por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Son ustedes, mi estimada audiencia, quienes hacen que este proyecto cobre vida y sentido. Su participación, sus comentarios, sus preguntas me inspiran a seguir adelante y a ofrecerles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amigos. Chao. Y que la historia y la intriga los acompañen. Asterisco asterisco ampliando la historia, profundizando en el encuentro de Demet y Can en Palermo asterisco asterisco. Hola de nuevo, gente. Un saludo lleno de energía desde el canal. Es un placer inmenso seguir compartiendo con ustedes. Hoy, mis queridos suscriptores, vamos a profundizar aún más en la apasionante historia del encuentro de Demet y Can en Palermo. Como ya saben, este evento fue mucho más que una simple reunión, fue un punto de inflexión, un momento crucial que marcó el destino de dos figuras influyentes y posiblemente el de un mundo que dependía de sus decisiones. Ya hemos establecido el contexto, la crisis, la amenaza, la necesidad de un acuerdo. Pero, ¿qué pasó exactamente en Palermo? ¿Cómo se desarrolló la reunión? ¿Qué secretos se revelaron? Acompáñenme en este viaje para desentrañar los misterios y profundizar en los detalles de este encuentro épico. Asterisco asterisco la elección de Palermo, más que un simple escenario asterisco asterisco. Como mencionamos anteriormente, la elección de Palermo como sede de la reunión no fue fortuita. La capital de Sicilia, con su rica historia, su encanto incomparable y su fusión de culturas, ofrecía el escenario perfecto para un encuentro de esta magnitud. Palermo es una ciudad que ha sido testigo de siglos de historia, de conquistas y de encuentros, un crisol de civilizaciones que ha forjado una identidad única y fascinante. Pero, ¿qué hizo a Palermo tan especial en este contexto?
En primer lugar, su ubicación estratégica en el Mediterráneo, que históricamente la convirtió en un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Esta posición privilegiada le otorgó un aura de misterio, de secreto, de lugar donde se cerraban tratos y se fraguaban alianzas. Además, Palermo ofrecía la discreción necesaria. La ciudad, con sus calles estrechas y laberínticas, sus edificios históricos y sus rincones escondidos, brindaba la privacidad que Demet y Can necesitaban para mantener la reunión fuera del ojo público. La posibilidad de pasar desapercibidos, de moverse con libertad sin llamar la atención, era crucial para el éxito del encuentro. Y por último, Palermo tenía un simbolismo intrínseco. Era un lugar de encuentro, de diálogo, de negociación, donde la historia se respiraba en cada esquina. La ciudad, con su belleza y su complejidad, representaba la esperanza de un nuevo comienzo, de un futuro mejor, a pesar de la crisis que amenazaba con ensombrecerlo todo. Asterisco asterisco la tensión en el aire, expectativas y secretos asterisco asterisco. Antes de la reunión, la tensión era palpable. Los preparativos fueron meticulosos, cada detalle fue cuidadosamente planificado. Se seleccionó el lugar exacto, se definieron los protocolos, se establecieron las condiciones. La seguridad era primordial, ya que la reunión era de suma importancia. Demet y Can, conscientes de la gravedad de la situación, llegaron a Palermo con sus respectivos equipos, con sus estrategias y con sus expectativas. Cada uno sabía que el resultado de la reunión podría definir su futuro y el de sus seguidores. Se especulaba sobre quién cedería, quién asumiría la responsabilidad, quién saldría victorioso. Los rumores y las conjeturas se multiplicaban, creando un ambiente de incertidumbre y expectación. La elección del lugar de la reunión, un palacio histórico en el corazón de Palermo, contribuyó a crear una atmósfera de solemnidad y misterio. Las paredes centenarias, testigos de innumerables eventos históricos, parecían susurrar secretos y anticipar lo que estaba por venir. Asterisco asterisco el encuentro, silencios, negociaciones y acuerdos asterisco asterisco. El día de la reunión, la tensión alcanzó su punto álgido. Demet y Can, cara a cara, frente a frente, listos para enfrentarse a la realidad. El primer saludo, probablemente formal y cortés, marcó el inicio de la negociación. La atmósfera, cargada de expectativas, se podía cortar con un cuchillo. Las conversaciones fueron intensas, marcadas por silencios estratégicos, por miradas penetrantes y por la necesidad de encontrar un terreno común. Cada uno presentó sus argumentos, defendió sus posiciones y expuso sus condiciones. Las negociaciones se prolongaron durante horas, tal vez días. Se discutieron temas delicados, se evaluaron opciones y se buscaron soluciones. El objetivo era claro: encontrar un acuerdo que permitiera superar la crisis y asegurar un futuro viable para ambos. Los detalles de las conversaciones, los nombres de los involucrados, las palabras exactas que se pronunciaron, son secretos guardados con celo. Pero podemos imaginar la intensidad de las negociaciones, la tensión en cada palabra, la necesidad de llegar a un acuerdo. Finalmente, después de un tiempo indefinido, el acuerdo se alcanzó. Las condiciones fueron establecidas, los términos fueron aceptados y se sentaron las bases para un nuevo comienzo. Asterisco asterisco el impacto, un nuevo rumbo asterisco asterisco. La reunión de Demet y Can en Palermo marcó un antes y un después. Supuso un cambio de rumbo, un punto de inflexión en sus vidas y en el mundo que los rodeaba. El acuerdo alcanzado permitió superar la crisis, estabilizar la situación y sentar las bases para un futuro más prometedor. Las consecuencias fueron trascendentales, tanto para Demet y Can como para sus respectivos seguidores. Las alianzas se redefinieron, las estrategias se ajustaron y se abrieron nuevas oportunidades. El encuentro en Palermo demostró que incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar una solución, un camino hacia adelante. Asterisco asterisco lecciones y reflexiones asterisco asterisco. La historia de Demet y Can en Palermo es un ejemplo de resiliencia, de estrategia, de coraje y de la importancia de la comunicación y la negociación. Nos enseña que ante una crisis es fundamental mantener la calma, evaluar la situación y buscar soluciones creativas. Nos recuerda la importancia de las alianzas y de la confianza mutua. Nos demuestra que la adversidad puede ser una oportunidad para crecer, para aprender y para reinventarse. Nos invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo, de la negociación y del compromiso. Asterisco asterisco, ¿qué podemos aprender? Asterisco asterisco.
La historia de Demet y Can en Palermo nos ofrece valiosas lecciones que podemos aplicar en nuestras propias vidas. La comunicación es clave. Hablar, escuchar y negociar son herramientas esenciales para resolver conflictos y encontrar soluciones. Las alianzas son importantes. Saber en quién confiar y construir relaciones sólidas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. La adversidad es una oportunidad. Las crisis pueden ser momentos de crecimiento y de transformación. La resiliencia es fundamental. La capacidad de recuperarse de la adversidad es esencial para superar los desafíos de la vida. La estrategia es importante. Planificar, evaluar opciones y tomar decisiones informadas son claves para alcanzar los objetivos. Conclusión. La reunión de Demet y Can en Palermo fue un evento trascendental que tuvo un impacto significativo en el mundo que los rodeaba. Su historia nos ofrece valiosas lecciones sobre la resiliencia, la estrategia, la comunicación y la importancia de las relaciones interpersonales. Agradezco enormemente su atención y su interés en esta fascinante historia. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan encontrado inspiración y motivación en las lecciones que nos ofrece. Los invito a reflexionar sobre esta historia, a compartir sus opiniones y a seguir explorando el misterio y la intriga que rodean el encuentro de Demet y Can en Palermo. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las emocionantes historias que les tengo preparadas. Hasta la próxima, amigos. Chao. Y que la historia y la intriga continúen inspirándonos.